Tras la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, preguntaron a Jerome Powell, el jefe de la Fed, el Banco Central estadounidense, si dimitiría si Trump se lo pide. Y su respuesta dejó pocas dudas. Would you go? No. Preguntado si podría añadir algo más de color a su respuesta, fue similarmente lacónico. No. Ante esta negativa tan contundente, Ron Paul, ex congresista de Estados Unidos al que se ha relacionado con el futuro gobierno de Donald Trump, mencionaba que Jerome está en su derecho de negarse a dimitir, pero que si nos agarramos a la ley de más alto rango en su país, la Constitución de Estados Unidos, redactada por los padres fundadores en el siglo XVIII, la Fed no debería ni siquiera existir. La Fed es, de acuerdo a Ron Paul y otros tantos, inconstitucional, porque el artículo 1, sección 8, cláusula 5, dice que únicamente el Congreso tiene el poder de acuñar moneda, regular el valor y fijar el respaldo del dinero en circulación. Únicamente el Congreso, no una entidad supuestamente independiente del poder ejecutivo y legislativo, como se empeñan en recordarnos siempre. A esto se agarran los que, como Ron, estiman que debería desaparecer la Fed o el Banco Central, dejando a Jerome multimillonario pero en el paro. Y contra este argumento hay otro que es a su vez la base de problemas mucho más graves que explican el peso de la burocracia en los países y los obstáculos que plantea a la creación de riqueza. Así, estudiando si Estados Unidos podría efectivamente cerrar su banca central, podemos abordar la cuestión más amplia del papel de lo público en las economías. Así que nada, dale like si lo que te interesa es que Bitcoin siga subiendo para reducir o limitar el tamaño del Estado y vamos allá. Otro artículo de la Constitución estadounidense, el contenido en el artículo 1, sección 8, cláusula 18, permite al Congreso legislar para conseguir la ejecución efectiva de los poderes entregados al gobierno. Los que defienden el Banco Central y su función usan este precepto para argumentar que el Congreso puede crear mecanismos como la Fed, organismos como la Fed, para gestionar su política monetaria de manera efectiva. El debate entre las dos posturas está en si el gobierno debe poder controlar el funcionamiento de esta agencia, cuyos gestores, no lo olvidemos, no son elegidos por el pueblo ni responden directamente frente a él. Es decir, ¿es bueno que el Banco Central sea independiente o que sea independiente hace que pueda actuar sin cortapisas, sin límites, sin freno? La pregunta no tiene una respuesta sencilla. Me recuerda un poco a la pregunta de si es bueno que Bitcoin esté limitado a 21 millones. Hay personas que opinan que sería mejor que la cantidad de Bitcoin creciera infinitamente con una baja inflación. Otros opinamos que mejor no dejar esto al arbitrio de los falibles humanos. Durante la crisis de 2008, con un gobierno fraccionado en Estados Unidos, la respuesta ejecutiva frente a la debacle bancaria no vino del presidente de Estados Unidos ni de su Congreso. Quien tomó las riendas de la situación y decidió el rumbo de la economía y prácticamente del resto del mundo sin tener que atender a cortapisas ni limitaciones fue Ben Bernanke, el jefe de la Fed. Él fue quien, en última instancia, tomó la decisión de que había bancos que no podían caer y que se debía crear tanto dinero como hiciera falta para hacer frente a la situación, con efectos que aún podemos sentir hoy. Ahora, no hizo esto sin amparo legal alguno. La Fed, como agencia gubernamental, puede crear normas con rango de ley en Estados Unidos cuando las leyes aprobadas por su Congreso sean ambiguas, cosa que raramente no son. Esto es así desde la jurisprudencia sentada por el caso Chevron y se conoce, por tanto, como la doctrina Chevron. Una doctrina que ha permitido a los burócratas, de nuevo no elegidos y no controlados por los ciudadanos, crear tantas normas con rango de ley como quieran. El número de estas ha crecido de forma exponencial desde los años 90, un crecimiento digno de Bitcoin. Básicamente, desde esta doctrina, los legisladores no son
los tipos estos que están en el Congreso y que salen por la tele y que supuestamente tú eliges cuando votas, sino que son anónimos empujalápices de las distintas agencias gubernamentales. Entre estas normas que esta gente aprueba se contarían las que dieron respaldo legal a los rescates de los bancos en 2008 y los rescates que se han producido desde entonces, normas que deciden ayudar a unos y no a otros, aprobadas por agencias no elegidas por ninguno de nosotros. Algunos pensarán que es bueno que esto funcione así, otros pensarán que no. Y entre los segundos estaría Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos. Gracias a 3 jueces del Tribunal Supremo que Trump eligió durante su primer mandato, la doctrina Chevron fue eliminada en junio de este año 2024, lo que le da un giro muy interesante a la cuestión de la existencia misma de la Fed y la de otras tantas agencias gubernamentales que existen ahora de cara al mandato segundo de Donald Trump. ¿Puede Estados Unidos, gracias al fin de Chevron, lograr el imposible de montar 2 caballos con un solo culo? Bueno, antes de verlo, podrías preguntarte, o te podría preguntar yo a ti, si eres capaz de autocustodiar Bitcoin por ti mismo con seguridad. Autocustodiar tu Bitcoin es un ejercicio de responsabilidad que creo que es maravilloso. Te permite entender más sobre ti mismo, pero también entiendo que no es para todas las personas. Ahora, si es para ti y tú quieres autocustodiar, te recomendaría hacerlo usando una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo muy sencillo de emplear que te permite guardar Bitcoin. Básicamente es un monedero frío que te permite la autocustodia de forma segura y te puedes comprar una de estas Bitbox de manera muy barata, más o menos, y muy rápida, si usas el código que está en la descripción del podcast y también en el comentario fijado. Pero también, como he dicho, se puede dar el caso de que no puedas autocustodiar porque no te veas seguro, porque igual tienes, yo qué sé, pocos conocimientos y te da palo, o tienes una empresa y no quieres autocustodiar por ti mismo. Bueno, pues si este es el caso, lo que te recomendaría es que mirases un custodio profesional, pero que no sea un custodio típico al que tú lo dejas tu Bitcoin ahí y que igual desaparece, cosa que no querrías que pasase nunca. Y para evitar esto, por eso recomiendo un servicio como el que ofrece OnRamp, que crea monederos multifirma que emplean a 3 empresas en distintas jurisdicciones para que ellos sean quienes, creando un monedero multifirma, custodian el Bitcoin, pero un Bitcoin que tú siempre controlas. Un Bitcoin que no se puede mover si tú no llamas a estas empresas para que efectivamente se pongan de acuerdo para que este Bitcoin se mueva. Así que me gusta OnRamp por esto, porque da profesionalidad a la cuestión de la custodia y para muchos casos creo que esto puede ser muy útil. Así que si te interesa, si tienes mucho Bitcoin y te empieza a dar miedo ya a estos precios, custodiarlo tú mismo, míratelo de OnRamp. Si tienes una empresa, míratelo de OnRamp y recibirás hasta $250 si te das de alta en su sistema con el código que está en la descripción o con el comentario fijado. Trump llega a la Casa Blanca con el objetivo de lanzar todavía más el crecimiento de Estados Unidos y para ello pretende bajar impuestos, desregular y gastar dinero público, básicamente lo que viene haciendo Estados Unidos durante ya unos años. Y esto puede tener el efecto de mejorar el crecimiento, pero también de incrementar la deuda y la inflación. Tratar de conseguir que la economía crezca por vía del gasto y al mismo tiempo reducir la deuda es, como decía, como tratar de cabalgar 2 caballos con un culo. Muy difícil de conseguir. La única vía o la única manera en la que esto podría ser viable es si consigues impulsar un crecimiento privado, un crecimiento de la iniciativa privada enorme. Y el único medio posible para lograr algo así es la desregulación. No está firmado aún, pero Elon Musk podría ser parte integral en este proceso desregulatorio en Estados Unidos y podría estar al cargo del denominado, como viene siendo habitual si está Elon Musk involucrado, el Department of Government Efficiency o DOGE. DOGE en un troleo que hace referencia a su shitcoin fetiche, también llamada Doge. Bueno, en la labor de hacer limpia regulatoria, Elon Musk contaría con la eliminación de la doctrina Chevron, que prevendría que las agencias regulasen todo lo que el gobierno federal desregula, y también la experiencia de otros grandes desreguladores que están haciendo un gran trabajo, como Sturzenegger en Argentina. Sturzenegger, o como narices se quiera pronunciar eso en argentino españolizado, que está al mando del Ministerio de Desregulación, se la pasa compartiendo avances en la eliminación de regulaciones normativas y desincentivos al crecimiento empresarial
en su país. Y este trabajo está teniendo su reflejo en el crecimiento de Argentina y la reducción de su riesgo país, que ahora mismo se encuentra en mínimos desde 2023. Sturzenegger y el gobierno de Milei parecen haberse acercado ya al nuevo gobierno de Estados Unidos, al gobierno encabezado por Trump, para mostrar cómo se mete bien la motosierra para reducir el peso del Estado y la regulación innecesaria. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Desde el gobierno de Trump han ido dando pasos ya para permitir una desregulación que, como dice Naval Ravikant, podría crear un boom económico brutal, algo que sería necesario si quieres conseguir eso de crecer al tiempo que gastas, al tiempo que reduces la deuda. Lo que me devuelve a la Fed. ¿Podría el gobierno de Trump eliminar la Fed, el Banco Central, si se pone bien ahí a darle a la motosierra? Pues, a ver, eliminar, no lo creo, porque sus bancos han pasado ya a depender de esta agencia reguladora que ha ayudado a los bancos a sobrevivir múltiples crisis y ahora mismo digamos que cuentan con la existencia de este Banco Central que los protege en caso de que algo vaya mal y requeriría un tiempo el que los bancos se acostumbrasen a que no hay una red de seguridad que los protege a falta de este Banco Central. Pero sí que creo que en el muy corto plazo se puede empezar a ver cómo la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, empieza a perder relevancia. El mercado, por ejemplo, ya fija bien el coste del dinero, como se puede ver si pones en un gráfico el interés del bono a 3 meses o a 2 años y el nivel de tipos marcados por la Reserva Federal. Si observas esto, verías que el mercado lidera con ese nivel de tipos de interés y es la Fed la que sigue al mercado poniendo los tipos de interés a niveles que ya apunta el mercado privado en su compraventa de estos instrumentos financieros. Esto en cuanto a la labor principal de los bancos centrales de marcar el nivel de tipos o el precio del dinero. Pero en cuanto a la capacidad de regular, que ahora mismo tiene la Fed, la eliminación de la doctrina Chevron supondría que la Fed se quedaría sin capacidad regulatoria con rango de ley, lo cual le quitaría esa otra pata importante que la Fed tiene ahora como, digamos, instrumento de poder. O sea que creo que por un lado la labor de la Fed puede no ser tan importante, puede ser algo que el mercado acabe haciendo por sí mismo y por otro, la cuestión de la regulación creo que se puede acabar extrayendo o quitando ese poder a la Fed. Lo ideal, en cualquier caso, cuando hablamos de qué sistema monetario implementar en un país, lo ideal sería crear un dinero o usar un dinero no controlado por nadie. Algo como Bitcoin, que por ejemplo va ganando reconocimiento en el mundo, como apunta su precio ya cerca de los $100.000 por moneda. Pero Estados Unidos y el resto de estados, al menos en el corto plazo, tendrán que elegir entre un banco central que supuestamente es independiente, pero realmente puede no serlo y podría trabajar para el partido político del otro espectro o del otro lado del espectro, y uno controlado por el gobierno de turno. La verdad es que entre esas dos opciones yo no sabría con cuál quedarme, pero sí que te preguntaría a ti, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál preferirías? Y antes de cerrar el mañanero de hoy, dejadme simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que podéis suscribiros a la newsletter del podcast. Hay una newsletter en la que mando mails los fines de semana, los sábados generalmente, sobre un tema que me gustaría tratar con más detenimiento y por tanto uso la palabra escrita, que siempre da más capacidad, así que te puedes suscribir a esto en la página web del podcast. En el último hablé del mal necesario, que puede ser la existencia de algunas agencias. Hoy he hablado en este vídeo de la Fed, pero bueno, en ese habla más bien de la CIA y otras agencias similares. Y esto me encaja también con el cumpleaños o el nacimiento que quiero recordar en tal día como hoy, que fue el de Charles Manson, este conocido criminal, asesino y más cosas turbias. Una persona que también ha sido relacionada a veces con la CIA o con la inteligencia estadounidense. De nuevo, otra especie de mal supuestamente necesario con el que muchas veces los estados tienden a convivir. Lo hacen durante un tiempo hasta que dejan de hacerlo y por eso me parece que es bueno relacionar esto con el tema de hoy, porque es verdad que llevamos 100 y pico años viviendo con bancos centrales, pero sería bueno preguntarse seriamente si realmente los necesitamos.